Hola amigos, espero que estén espectacularmente bien. En los últimos días, he estado viendo que a muchos de ustedes les interesa mucho el tema de los fangames de FNAF y su desarrollo, así que pensamos en hacer el video más completo sobre los fangames más destacados de FNAF, y claro, será un video extenso, porque abordaremos cada fangame por separado y lo que los destaca del resto. Hoy hablaremos del Fazbear Fanverse. Scott Cawthon anuncia en Reddit un 20 o 21 de agosto el proyecto del Fazbear Fanverse, que tendría por propósito apoyar e impulsar los fangames más populares en la comunidad, entre los que se encuentran Knack, ONAF, The Joy of Jason, Phobos y FNAF Plus. Estos juegos a partir de ahora serían oficiales. Esto no significa que fueran canon en el universo de FNAF, sino que ahora los creadores de estos fangames tendrían autoridad para distribuir esos juegos a un costo y vender mercancía de ellos, pues normalmente un fangame no puede cobrarte o vender mercancía, pues son creaciones de fans con una inspiración clara y notoria en una obra ya existente. Ahora bien, los fangames del Fazbear Fanverse podrían ahora vender mercancía y cobrar por sus juegos gracias a Scott. Un juego que aprovechó esto muy bien fue el ONAF, porque rápidamente porteó sus 3 juegos a móviles, bajo un costo un tanto menor a los juegos de Scott, y si te vas a tu tienda de aplicaciones es casi seguro que encontrarás la trilogía. También hubo casos controversiales como el FNAF Plus, que sería un remake completamente oficial del juego original, pero debido a una polémica interesante el proyecto se canceló y el creador fue expulsado del Fazbear Fanverse, y no me extenderé mucho en la explicación porque ya tenemos un video hablando sobre eso en la cuenta, así que si no lo han visto, pues vayan a verlo, XD. Cabe recalcar, antes de pasar a juegos que no llegaron a entrar a la iniciativa, que Scott prefería dejar fuera de su nuevo proyecto a juegos que incluyeran violencia gráfica, lenguaje vulgar, contenido sexual o referencias a otras marcas. Esto está ligado tanto a sus creencias cristianas como al sentido común básico de generar polémica y disgusto con contenido sexual o muy violento, además de que se podía meter en problemas si se hacía referencia a otras marcas. Bien, ya dicho eso, hubo algunos juegos que fueron rechazados por Scott, y con esto me refiero a que se rechazó su integración a la iniciativa. Entre los más conocidos tenemos el llamado Acton Build, y el caso de esta fangame es muy curioso y no he visto que se hable mucho de él por internet cuando se habla del Fazbear Fanverse, así que muy probablemente si estás viendo este video sea la primera vez que escuchas de este juego, así que déjame explicarte cómo estuvo todo el asunto. Acton Build era un proyecto muy prometedor, el cual desde el principio fue concebido con el propósito de formar parte del Fazbear Fanverse, pero para esto tenía que destacar por encima de los otros fangames, lo cual logró mediante una historia y concepto ambicioso. En la realidad hipotética del fangame, nos situamos en la atracción del horror del Fazbear Fright después del incendio al final del tercer juego, y el jugador, que es una persona encargada del mantenimiento del lugar, encuentra a William Afton, con quien hace una alianza para reconstruir su cuerpo y recolectar más remanente. El juego para nada era un FNAF clásico, sino que tenía una jugabilidad al estilo freerun, muy similar a lo que hoy tenemos en Secret of the Mimic, con puzzles y exploración, clásica en esta clase de títulos, además de explorar una historia mucho más profunda y de una forma más cinematográfica y demostrativa que narrativa, pues esta última siempre fue la forma en que se contaba la historia en los juegos originales. Recuerdan que mencioné que el juego intentó ser muy innovador y prometedor para entrar al Fazbear Fanverse. Bueno, fue eso lo que acabó con él. Lo que terminó pasando es que Scott Cawthon rechazó la integración de este juego a la iniciativa, y la razón es que el juego era demasiado ambicioso como para financiarlo apropiadamente, además de que no había ninguna garantía, y el juego aún podría ser un fracaso, pues hasta donde yo sé, en ese momento aún no había sido liberado al público, sino hasta después de ser rechazados fue que publicaron una demo incompleta que se cree que fue la misma que enviaron a Cawthon. Hubo otros fangames que tampoco entraron a la iniciativa, pero los motivos fueron menos interesantes, como utilizar marcas con derechos de autor. Ahora hablemos de los juegos que forman parte de la iniciativa. Comenzaremos con el que es probablemente el más conocido de todos, FNAF. El fangame nos trae distintos animatrónicos, como Candy, Zingio el pingüino, y no me olvidé de su nombre, el personaje literalmente se llama el pingüino.
FNAF por el momento tiene 3 juegos, mismos que, al igual que FNAF, nos mostraron un lore extenso y muy interesante el cual se exploraba mediante easter eggs y minijuegos, tal como en la obra de Scott, y tomen por hecho que este juego iba a estar en el Fazbear Fanverse, por 3 principales razones. La primera de ellas es que fue el primer fangame de FNAF, la segunda es que es el fangame más conocido de FNAF, y la tercera es que Scott mismo demostró su aprobación al proyecto mediante un comentario en YouTube cuando salió el tráiler del mismo, así que ya estaba dictado que sería parte de la iniciativa. Otro juego que forma parte del Fazbear Fanverse es Pobos, donde el protagonista es un animatrónico comadreja del mismo nombre. Pobos integró algunas mecánicas nuevas, pero permaneció con la jugabilidad de los FNAF clásicos, y actualmente se está trabajando en Pobos Evergreen, que sería una especie de remake del juego original, y el cual se mira muy prometedor. Otro de los juegos aclamados en el Fazbear Fanverse es de Joy of Creation, y el tema con este fangame es muy interesante, porque, al igual que Aftonville, es un juego ambicioso y freerun, así que, ¿por qué integrar Tjok a la iniciativa y no a Aftonville? Bueno, aquí te daré una respuesta que podríamos considerar como correcta. Para cuando la iniciativa del Fazbear Fanverse se anunció, The Joy of Creation ya tenía una base de fans muy bien definida, y ya tenía prestigio como uno de los mejores fangames de FNAF, así que no fue problema para Scott el financiarlo porque, a pesar de ser ambicioso, era una apuesta segura, pero Aftonville, por otro lado, era apenas una demo que el público no conocía, que además era muy ambicioso lo cual implica que necesitaba algo más de presupuesto, y tampoco tenían muy claro cómo se iban a manejar dentro de la iniciativa, por lo que era a fin de cuentas un proyecto muy arriesgado y que no podía sostenerse por sí mismo. Hablando de otros juegos de la iniciativa, tenemos también a Onaz, un fangame parodia que ganó mucha popularidad, misma que le ganó su puesto en el Fazbear Fanverse. El juego no te da mucho contexto de por qué estás donde estás o qué lugar es ese, simplemente te sumerge de lleno en el gameplay, y eso te lo hace saber la llamada de la primera noche en el primer juego, donde el huevo llamado Flumpty te habla y te dice que va a ir por ti y que te imagines el resto, ya no hay más, es todo, y no necesita una historia o explicaciones para ser un juego horrorosamente difícil, porque la única noche que tiene es una verdadera odisea, y hasta ahora no he podido pasarla ni una sola vez. Luego está FNAF Plus, del que ya tenemos un video hablando, pero básicamente se canceló, ya no existe ni existirá. Hay proyectos aún pendientes en la iniciativa, como el FNAF 4 o el Pobos Evergreen, y ya son tan conocidos que 2 de ellos, FNAF y Pobos, llegaron a tener cameos en el universo cinematográfico de FNAF, además de que hace relativamente poco tiempo se lanzó un juego del Fazbear Fanverse a móviles, llamado My Pobos, que es como el Tamagotchi pero con personajes del Fazbear Fanverse, no un juego de terror. Y bueno, eso es todo, también queremos aprovechar para agradecer por los más de 400 seguidores, es increíble el apoyo recibido y les prometemos mejor y más contenido de calidad. Además, si llegaste a esta parte del video y quieres que hablemos de algún tema de FNAF, por favor déjalo en los comentarios, estaremos leyéndolos a todos y tomaremos sus ideas para hablar de ellas en nuestros vídeos, que por cierto, las personas que den las mejores ideas serán saludadas en sus respectivos vídeos. Muchas gracias, vivan bien, coman bien, sonrían y hasta la próxima.